El 11 de diciembre de 1976 aparecieron decapitadas las esculturas menores del niño con el perro, situada en la plaza de San Bartolomé, y del niño con la tortuga, que se situaba en el circuito de tráfico del Parque de la Victoria, ahora llamado de la Concordia. La segunda sigue decapitada en el Estanque de los Patos. Del culpable nada se supo. Los atentados al patrimonio en nuestra ciudad no son solo exclusivos de las administraciones durante todas las épocas. También los jiennenses de a pie nos hemos encargado de embrutecer a Jaén. El año 1977 comenzó gélido, más bien helado, ya que una ola de frío asoló nuestra ciudad durante una semana. Temperaturas bajo cero pusieron en jaque el discurrir de Jaén. Incluso el colegio Cándido Nogales tuvo que cerrar sus puertas por falta de calefacción. El aumento considerable del gasto de la vida no se veía reflejado en las nóminas de los trabajadores y la bolsa se desplomaba. La situación económica era ruinosa. Era necesario tomar medidas para reconducir la economía nacional. Yo creo que fue una época dura y que el paro azotó fuerte, que eso se llevó a las campañas, se llevó también a las campañas electorales. Las campañas electorales fueron también, fueron muy densas en ese aspecto. Y mucha gente también, como ha sucedido ahora, tuvo que abandonar la provincia en aquella, no de manera tan significativa como la emigración del final de los 60 y principios de los 70, pero hubo mucha gente que se vio obligada a abandonar Jaén. Creo que el daño más grande que se le ha hecho a la izquierda en el mundo ha sido la letra de cambio, ¿no? El que no tenía nada y le daban un televisor a cambio de pagarme 10 euros o 5 euros, perdón, 5 duros o 10 duros, se sentía partícipe del sistema en la medida que también tenía televisión, como el vecino de al lado, que era, digamos, de los poderosos o de la clase media alta de su ciudad o de su pueblo. 10 de diciembre. El Partido Socialista Andaluz se inscribe en el registro de marcas y patentes. Su eslogan, Poder Andaluz, y el símbolo de la mano abierta entran también en este registro. Es el mismo día que Santiago Carrillo aparece bajo el estupor de los periodistas dando una rueda de prensa en el centro de Madrid, forzando así al gobierno a una legalización que todavía estaba en el aire. La policía y la Guardia Civil se indigna y comienza una persecución para arrestar al líder comunista. 15 de diciembre se aprueba el referéndum de la reforma política. La oposición democrática había llamado a la abstención. La capital votó mayoritariamente que sí. Un 94,57% votaron a favor de este cambio, un 3,63% del no, un 1,80% en blanco y con una abstención de 13,63%. La campaña electoral estuvo marcada porque los partidos políticos de izquierda y los sindicatos no estaban legalizados todavía. Toda la oposición desconfiaba de aquella reforma y no estaba dispuesta a apoyarla, pero tampoco se opuso de manera frontal. Mientras el gobierno pedía el sí, la oposición de izquierda pidió la abstención, pero no de una manera muy intensa. Hay gente incluso que considera que el Comité Central, Carrillo a la cabeza, ha traicionado los valores tradicionales del PC. De hecho, hay gente que sale del Partido Comunista en aquel momento, pero yo creo que al final la estrategia de Carrillo tiene éxito conjuntamente con la de Suárez. Yo creo que son los dos artífices más importantes de la transición, ambos dos. Era un intento como de legalizar el asociacionismo, pero realmente no era clara en que abriera la vía a la democracia. No se hablaba expresamente de la legalización de los distintos partidos políticos. La cocina era no votar, ni a favor ni en blanco, no votar, no ir a votar. Yo me abstuve, yo ya podía votar y no fui. En la Escuela de Arte y Oficio estaba mi antiguo maestro, don Victoriano Delgado, allí de presidente de mesa, y le pregunté, ¿estoy en la lista? Sí, y digo, pues no voto, no fui.
Y en ese referéndum el Partido Socialista propicia la abstención. Y aquí en Jaén hay dos personas concretamente que no seguimos las directrices del Partido Socialista, que fuimos Fernando Calahorro y yo, que votamos afirmativamente en aquel referéndum, porque consideramos que aquello era importante y que aquel movimiento desde dentro del régimen había que ampararlo. Y un poco convencidos de que el Partido Socialista, pues aquello lo había dicho un poco con la boca pequeña, consciente de que el referéndum iba a salir, ¿no? El sí en el referéndum iba a salir, y de eso salió un sí masivo, ¿no? Yo defendí entonces, en los órganos en los que tenía voz, yo defendí la posición de que el Partido Socialista tenía que aceptarlo. ¿Qué ocurre? Que nos estábamos jugando el espacio político con el Partido Comunista, y el Partido Comunista automáticamente dio la orden de que no, porque tenía que demostrar que era el Partido Comunista, tenía que demostrar que estaba en contra de cualquier decisión que viniera de la gente del régimen franquista. En la reforma, en el proyecto de reforma, tendríamos que haber participado los partidos políticos democráticos. Esa era la postura, muy lógica, muy lógica. Aunque claro, la realidad era que la mano tendía que se nos daba, podíamos haberla aprovechado. No obstante, bueno, pues no salió mal, porque después de la abstención se aceptó y punto. El gobierno puso todos los medios para ponerse en favor de esta reforma política, a pesar de que suponía el harakiri de las Cortes franquistas. La publicidad televisiva de aquel Habla, Pueblo Habla funcionó a la perfección y los votantes pudieron ejercitar su derecho en un referéndum que, por fin, sirviera de algo. La extrema derecha se decantó por el no, lo que propició que la izquierda no se decantara por esta propuesta. Lo que fue desde el propio régimen franquista, del propio movimiento nacional, volver la tortilla y que fuesen ellos mismos los que hicieron la transición sin ningún tipo de problema, con entendimiento, con concordia, con el acuerdo de todas las fuerzas políticas, que vino a fraguar en lo que es la Constitución española, afortunadamente, de la que hoy disfrutamos, ¿no? Se estaba aprobando el eje normativo para crear una transición política y la puerta para la celebración de unas elecciones generales democráticas y libres. La ruptura era imposible. Entonces aquí teníamos que ir, se fue trabajando pasito a pasito, pasito a pasito. El antiguo régimen, o las personas como Suárez y las personas más demócratas del régimen que querían transformarlo de alguna manera, fueron posicionándose, y los demás también se fueron posicionando hasta que se llegó. Pero el resultado del referéndum aquí, eso era lógico y normal que ocurriera lo que ocurrió. 22 de diciembre. Santiago Carrillo, que desde el 7 de febrero sorteó a los cuerpos de seguridad en el interior de España, con temporadas indefinidas en el territorio nacional, es detenido con la famosa peluca que dio la vuelta al mundo y que regaló a los mismos policías que lo detuvieron. Otros miembros del comité ejecutivo del PC también son detenidos. En Jaén se echan a las calles los miembros del Partido Comunista para hacer pintadas, pegar carteles y pegatinas y buzonear con Mundo Obrero los barrios populares. Los comunistas seguíamos teniendo el rabo y estamos pintados rojos, ¿no? Es decir, que éramos el diablo mismo. No se hacían buzonadas en la carrera, las buzonadas se hacían en Peñamefecis, por ejemplo, se hacían en el polígono, y eran maniobras bastante delicadas, porque la policía no era tonta, evidentemente, y tenían información, bastaba conseguir alguno para identificar cuándo se iban a repartir. El colegio universitario ya estaba de vacaciones. Carrillo es liberado 8 días después, tras abonar una fianza de 300.000 pesetas que se pagó en metálico. Tuvimos una comida que organizó Concha Caballero y con Santiago Carrillo en el Mesón Vicente, y estaba yo enfrente de Santiago Carrillo, estaba Santiago Carrillo fumando, y me dice Concha Caballero, dice, venga, que no eres capaz de imitar, porque sabía que yo imitaba a Santiago Carrillo, y me puse yo el cigarro y digo, porque nosotros los comunistas, se me moría de la risa Santiago Carrillo. Una de esas noches intensas, tras una reunión en casa de Javier Aguirre, con un coche cargado de propaganda y la última edición del Mundo Obrero, a Paco Zaragoza y Arturo Ruiz le dan el alto la secreta. Salimos con el coche y vemos que se nos pega inmediatamente un coche de la policía, claro. Y yo enseguida, pero con el coche cargado de Mundo Obrero, enseguida empezamos a aplicar las normas de lo que se hacía y no se hacía en la clandestinidad. Ahora cuando lleguemos a una curva, apretamos, abrimos la puerta y tiramos los Mundo Obreros para que no nos pillen con la prensa dentro del coche.
Pero claro, de pronto me di cuenta que yo el mundo obrero lo tenía en la parte trasera del coche, lo cual, por mucho que abriera la ventana, no podía tirar absolutamente nada. Y ya llegamos a la casa de Paco Zaragoza ya diciendo, venga, nos entregamos. Y nos bajamos del coche y efectivamente la policía se para inmediatamente al lado y venía el comisario jefe de la social y se nos acercan y dicen, bueno, ustedes son profesores de la universidad. Sí. Bueno, usted es de magisterio. No, pero es que magisterio también es de la universidad. ¿Y qué? ¿De dónde vienen? Pues de una comida que hemos hecho Bueno, nos tuvieron con una interrogación así un tanto... Pero yo no hacía más que mirar en la parte de atrás del coche, porque decía, como digan de abrir la parte de atrás del coche, salen todos los mundos obreros que llevábamos allí, que eran montones de mundos obreros. Y sale la cena, porque nos preguntaron hasta qué habíamos cenado, y salió a relucir la cena que habíamos hecho y todo eso. Total que nos dejaron ir y nos libramos de acabar aquella noche contando en la cárcel, en la comisaría, los mundos obreros que llevábamos en la parte de atrás del coche. Yo creo que no es porque no sospecharan, sino porque prefirieron, ya era una época en que se veía que el proceso hacia la libertad era imparable, y recuerdo que cuando yo subí a mi casa, allí al lado de la Plaza Troyano Salaberry, creo que hice la meada más larga de mi vida. Los penenes se ponían el 20 de enero de 1977 otra vez en huelga a pesar de la presión que se ejerció sobre ellos. Los profesores interinos no superaban las 16.000 pesetas de la época. Esa primera manifestación hace que socialmente también se visualice que también el magisterio y la enseñanza secundaria y primaria empiezan a moverse por sus reivindicaciones laborales. Es que un maestro ganaba muy poco. Y la gente ya no se acuerda, y sobre todo los jovencitos, no tienen ni idea que un maestro es que no ganaba nada. Eran condiciones laborales leoninas. En aquella época, en un departamento universitario podía haber un catedrático, si acaso. Podía haber algunos agregados, y la mayor parte de los profesores eran PNN, profesores no numerarios, que era lo que significaba PNN. Es decir, profesores no funcionarios, profesores que estaban sujetos un poco, primero a sueldos pobres, y en segundo lugar sujetos a la autoridad del catedrático o del profesor agregado correspondiente, ¿no? Para complicarlo un poco más, el 23 y 24 de enero mueren dos manifestantes en sendas movilizaciones en Madrid. El primero por el disparo de un ultraderechista y la segunda por el impacto de un bote de humo que le destroza el cráneo. También el general Villaescusa es secuestrado por el Grapo, tensando todo entre izquierda y derecha. Pero el horror estaba por llegar. Esa misma noche mueren asesinados por un comando fascista 5 miembros de un despacho de abogados laboralistas en la calle de Atocha. Son acribillados a balazos. Dejó también 4 heridos graves. Tremendo, tremendo, tremendo. Yo creo que ese momento, y todavía me emociono, ¿no? Es uno de los momentos más tristes, ¿no? de la transición, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Deplorable, nos dejó hechos polvo, pero al mismo tiempo que eso, sí teníamos claro una cosa, y es que en ese momento había que demostrar al conjunto del país, a España entera, que los comunistas éramos unas personas serias y que queríamos un país serio en donde la democracia y la libertad fueran los rumbos a los que teníamos que trabajar y dirigirnos absolutamente todos los ciudadanos y las ciudadanas. Una de las personas asesinadas en aquella matanza fue el joven abogado laboralista Luis Javier Benavides, vinculado familiarmente a Villacarrillo y que había pedido el despacho de una joven Manuela Carmena para usarlo en una reunión. Eso fue una provocación, clarísimamente. Era una provocación, es decir, era intentar decir, vamos a sacaros de vuestras casillas y vamos a intentar volver a la triste historia del 36-39. Y yo creo que ahí se dio una lección de democracia, de libertad, de seriedad y de responsabilidad, como no se había hecho hasta ahora nunca. Y yo creo que eso hizo que los dirigentes del antiguo régimen, por llamarlo de alguna manera, que todavía no lo tenían claro, se decidieran claramente de que al Partido Comunista de España había que legalizarlo en este país. El PC
partido al que pertenecían estos abogados laboralistas, firman un comunicado conjunto con el resto de la oposición democrática. En una impresionante lección de civismo y fuerza, 200.000 personas invaden las calles de Madrid para acompañar, en total silencio, a los féretros a su entierro. La seguridad, a pesar del cordón de la policía, corre a cargo del mismo Partido Comunista. La seguridad de esa manifestación la organizó el Partido Comunista. No la organizó ni la policía no era capaz de organizar aquello. Fuimos nosotros mismos, bueno, la gente, el aparato del partido el que organizó toda la manifestación y tal. Fue muy duro porque lo remataron como a chinches, ¿no? Allí a cara perro y... en fin. Mal asunto. La manifestación se desarrolla en silencio y sin incidente alguno. Esa manifestación se reproduce no de esa misma manera, pero sí con salida a la calle, en todas las universidades españolas prácticamente, en todas hay algún movimiento. Era conseguir que miles de personas, no estamos hablando de cientos, miles de personas cabreadas, indignadas, con ganas de que lo que le pediría el cuerpo pegar gritos y casi de venganza ante esa partida de cafres, cabrones que habían matado al abogado, pues sin embargo lo que es la orden que dio el partido fue orden, silencio y organización, más o menos, ¿no? 25 de enero de 1977 quedó constituida la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE, donde formalmente quedó materializada la fusión del sector histórico y renovado con sede del partido local en el número 8 bajo de la calle Antonio Herrera. Este acto significó realmente para Jaén su primer encuentro con plena implantación orgánica del partido a nivel provincial. El PSOE histórico recogía a aquellos militantes que ya lo habían sido en el tiempo, incluso la gente que había estado en las cárceles, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, digamos, en el PSOE histórico mantenemos una línea más marxista. El PSOE renovado es más dúctil quizás en ese aspecto y hay distintas posiciones, formas de interpretar el socialismo. La reunión tuvo lugar en el Cine San Carlos de la capital jiennense, contando con la presencia de Alfonso Guerra y de unas 300 personas. Juan José Contreras es elegido presidente, Julián Jiménez, secretario general, José Manuel Pedregosa, secretario de organización, Cándido Méndez Rodríguez, secretario de Relaciones Políticas. La agrupación de Linares ha tenido siempre mucha importancia histórica. Ya se produce esa fusión que se simboliza en que el presidente del partido fue Juan José Contreras, que procedía del sector histórico, y el secretario general era Julián Jiménez, que procedía del sector renovado. Digamos que el acto constituyente formal, serio, con una ejecutiva sólida y con un acuerdo claro, con presencia pública del partido como tal, ¿no? En un momento en que todavía no estamos en ninguna representación pública. Ya llamamos a la prensa que asistiera, donde Alfonso Guerra hizo unas declaraciones, y en ese congreso lo que hubo fue realmente un intento, que fue lo que ocurrió, de llevarse la sede de la agrupación provincial a Linares. Y ahí empezó un pequeño problema que se solventó en el siguiente congreso, donde nos lo trajimos aquí porque ya salió elegido Emilio Arroyo, el secretario general, que sustituyó a Julián. A pesar de tratarse de un congreso permitido, Francisco Ruchinchilla y Cándido Méndez hijo fueron detenidos por pegar carteles unos días antes. Fue en los Jardinillos, pegando carteles. Allí me sacaron a punta de metralleta. Yo en esto suelo decir como Ramón Rubial. Ramón Rubial decía: yo nunca hablo de los años que he pasado en la cárcel porque los pasé a mi pesar. ¿Sabes? Está ahora hay un aparcamiento, ¿no? Pues ahí se metió, ahí, claro, y ahí en una valla no podía saltar. Claro, con esas barbas a las 2 de la noche, daba miedo. El Grapo asesina el 28 de enero a 2 miembros de la Policía Armada, rematados cuando estaban en el suelo. 2 horas más tarde, asesinan a un guardia civil y hieren gravemente a otros 3. Se trataba, sin duda, de los peores días del gobierno de Suárez, que veía cómo aumentaba la tensión entre las dos Españas.
El miedo a otra guerra civil estaba en el aire. El gobierno decretó 2 meses de estado de excepción en todo el país. 1 de febrero, la prolongación de la carrera a través de San Ildefonso acomete su reparcelación a pesar de las dudas. Todavía seguía adelante este polémico proyecto que llevaba varias décadas discutiéndose. La avenida de Granada y las calles Peso de la Harina, Lizaderas, Gracianas, Teodoro Calvache, Ignacio Figueroa y Vergara cambiarían de aspecto de cara a un Jaén más moderno. 8 de febrero, todavía no había fechas para las elecciones, pero ya se vislumbraban las posiciones y se echaban quinielas electorales. Buscando un multipartidismo, se abre la posibilidad de legalizar partidos, pero los comunistas todavía estaban proscritos a nivel nacional. Incluso se deniegan las inscripciones a varias asociaciones. El 10 de febrero, el gobierno legaliza el PSP de Tierno Galván y Raúl Morodo. Yo asistí a aquella presentación que se hizo en el Hotel Eurobuilding. Me convencieron de que debía de intentar formar el PSP en Jaén, y así lo hice. Entonces llegó el momento en el que había que presentar el PSP también en Jaén, y se presentó quiero recordar, en el colegio de doctores y licenciados, que en aquel momento presidía Pilar Palazón. Se crea primero como una especie de asociación porque no teníamos todavía mucha seguridad de qué iba a pasar y cómo iban a funcionar. Conocía de Madrid, por haber asistido a Enrique Tierno Galván, y eso ya para mí era una garantía dada la entidad como pensador y como persona. Y eso hizo que a la propuesta de Midioay dijera sí sin ningún tipo de duda. Abrimos la sede y teníamos muy poco dinero. Y entonces Quesada Menduña y yo decidimos un día ir a Madrid en busca de Tierno para pedirle que el partido nos ayudara. Le explicamos la situación, saca un talonario, escribe una cantidad, lo mete en un sobre sepia, lo cierra, nos lo da. Nos volvemos a Jaén y nos había dado 3.000 pesetas. El 17 de febrero, el PSOE se inscribe y legaliza como asociación política en el registro del Ministerio de la Gobernación. El PSOE histórico de Manuel Murillo y José Prat no será legalizado hasta noviembre de 1977, en un interés de Suárez de dar paso a los renovados e impedir que los históricos se puedan presentar a las primeras elecciones generales. Pasábamos a la legalidad y ya está, ¿no? Pero solo un trámite. El régimen sabía que meter de nuevo en la cárcel a los socialistas o a los comunistas era un error que no se podía en ese sentido consentir, ¿no? Y eso hizo que empezaran a salir en todas las agrupaciones y en todos los municipios, incluido en Jaén Capital, pues los cientos, miles y miles de personas, algunos de ellos evidentemente sus hijos, otros sus nietos, que querían seguir siendo y morirse siendo militantes del Partido Socialista. 11 de febrero. Son liberados por la policía Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado y antiguo ministro de Franco, que había sido secuestrado 3 días antes del referéndum de la reforma política, y el teniente general Emilio Villascusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, a quien los Grapo, un grupo terrorista de ascendencia marxista-leninista, había privado de libertad. Se trataba de uno de los cabecillas del inmovilismo político, lo que creó un grave problema para el gobierno de Suárez. El mismo día, el Partido Comunista presenta en el Ministerio de la Gobernación su inscripción en el registro de partidos políticos con documentación y unos estatutos preparados para ser validados. 22 de febrero. Se les da un ultimátum a los penenes para que cesen su actividad huelguista. Llevan más de un mes en esta situación crítica. 2 días después, volvían a las aulas, menos un grupo numeroso que aguantó 10 días más. Es el día en el que 200 alumnos de peritos se encerraron en las aulas para protestar por la orden ministerial que cambiaba el plan de estudios de su carrera. En Jaén había muy pocos catedráticos, o yo creo que ninguno. Había muy pocos agregados, y lo que había era una masa enorme de PNN, que se sucedía en todos lados, en toda la Universidad Española. En aquella época sí había una cierta dirección sindical, pero digamos que era una dirección más de carácter, podríamos decir, sociopolítico,
porque estábamos en aquello que se llamaba arrancar parcelas de libertad, ¿no? La prioridad era cómo recuperábamos la libertad, cómo recuperábamos la democracia. Y entonces siempre se incorporaba sobre lo que eran legítimas reivindicaciones laborales también estos elementos también estaban muy presentes, y por lo tanto las organizaciones sindicales en aquel entonces pues queríamos estar muy presentes en cualquier tipo de huelga, porque queríamos darle no solo un sentido laboral, sino un sentido sociopolítico en el terreno de la recuperación de la libertad y de la democracia, ¿no? 24 de febrero se presenta en Jaén Izquierda Democrática, el partido de Joaquín Ruiz Jiménez, que apareció en nuestra ciudad para pronunciar una conferencia. Se intentaba así exportar la democracia cristiana europea, metiéndose en la franja de centro-izquierda. En un principio se veía con posibilidades para acceder al Congreso, pero se convirtió en uno de los grandes fracasos de las elecciones que se celebraron 4 meses después. El mismo Ruiz Jiménez sí tendría una carrera destacada al ser nombrado primer defensor del pueblo. Fue un icono en el mundo de la solidaridad, fue un icono en la lucha contra determinadas situaciones de injusticia, pero la gente no tuvo fe en su incursión política, no le debió merecer confianza. En aquel momento es que estaba todo ya nucleado en todo a opciones muy concretas, y eso parecía y era una opción muy personalista. Yo creo que se equivocó. 25 de febrero, ondea por primera vez la bandera de Andalucía en la Diputación de Jaén, tras el acuerdo adoptado en el pleno del día anterior. 4 diputados votaron en contra. Un día después se iza en el ayuntamiento tras un polémico pleno. 5 días antes, las 8 diputaciones reunidas acordaron que la bandera regional sería verde y blanca. Que ya había una movida en todos estos políticos de última hora, muchos de ellos jóvenes o relativamente jóvenes, que estaban reposicionándose. Pues evidentemente son incluso los hombres del movimiento más jóvenes, no los más viejos quizás, aunque algunos puede que sí, los que empiezan a resituarse. También el 25 de febrero se despenalizó el juego a nivel nacional. El diario Jaén cambia de color de su portada y la imprime en verde durante algunos días. Yo hice una que tengo todavía, que intentamos ponerla, subimos, nos metimos en la torre de la catedral, en la que da a la calle Campana. Se allanaba el camino para un desarrollo democrático con el beneplácito del pueblo español, pero todavía quedó mucho camino por recorrer. La mayoría de jiennenses se dejaba llevar ante los acontecimientos y miraba con recelo un futuro que estaba por llegar. Es un mundo apasionante, porque estaba todo por hacer y había mucha ilusión. Salías con la fuerza moral que te da a ser un disidente o un luchador, o yo prefiero decir un resistente contra la dictadura. Eso te da mucha fuerza moral. La corrupción vendría después, ¿no? Y los desencantos. Pero si tú ves España de los 70 y la España de los 80 y los 90, es una vuelta al calcetín. Eso quien sabe mejor eso son los mayores. Ellos vivieron en un país y han ido viendo otro, con errores, pero han visto otro.